reencarnando en Jujutsu Kaisen como un usuario nen. Capítulo 8. Muy buenas gente de YouTube, aquí Dion Hamlet para cumplir con lo prometido y entregarles un nuevo capítulo de mi fanfic. Y sin más que decir, los dejo con el video. Descargo de responsabilidad. No tengo nada, todos los animes, series y películas no son de mi propiedad al igual que cualquier imagen y personajes mencionados o mostrados. Créditos a sus respectivos creadores. Solo el fanfic es de mi autoría. No doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido. El objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento y nada más. No se busca incitar a la violencia, influenciar ni estimular a alguna persona. Mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Vuelvo a recalcar que cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y nada más. No se busca incitar ni inspirar a replicar cualquier cosa que se represente en estos vídeos cuyo único propósito es entretener. Si no eres afín a este tipo de contenido, adelanta cualquier escena que te resulte incómoda y podrás seguir viéndola con toda la seguridad del mundo. Dicho esto, continuemos con el capítulo. Capítulo 8. Preparación ex develación. Era una vista bastante inusual por decirlo menos. El viento soplaba con fuerza meciendo con energía las ramas y las hojas de los árboles y arbustos circundantes. Resguardado bajo la copa de uno de los muchos árboles presentes, un chico de aspecto bastante desaliñado y ropa emparchada con retazos de tela que apenas combinaban con su atuendo, llevaba a cabo unas extrañas acciones que de ser visto por alguna persona que pasara cerca, sería tachado de lunático. Por supuesto, aquel chico no era otro que Ryu. Critical hit, critical hit, critical hit, los segundos pasaban mientras Ryu concretaba su laboriosa tarea con expresión seria. Sentado de piernas cruzadas, se encontraba rodeado por una multitud de peluches de apariencia algo siniestra que le observaban con una inquietante imitación de vida. Algunos parecían permanecer unidos únicamente por la gran cantidad de parches que poseían, mientras que otros parecían estar a un empujón de que sus miembros se rasgaran por completo. Cada uno de ellos portando una inusual característica de lo que fueron alguna vez hace mucho tiempo. En algunos, dientes filosos y ojos enloquecidos sobresalían de sitios totalmente antinaturales y extremidades insectoides y subdesarrolladas destacaban en las figuras de otros. Pero de entre todos ellos, varios poseían una cosa en común. Diminutas maldiciones de todas formas y colores se movían frenéticamente entre sus garras, intentando escapar de su inevitable destino. Extendiendo su guante hacia el muñeco más cercano, Ryu sostuvo a una amarilla maldición de ojos saltones que parecía poseer pequeñas alas de ángel. Frunciendo el ceño, Ryu observó atentamente a la sombría silueta de la maldición mientras se rascaba la nuca. ¿Qué será? Lo tengo en la punta de la lengua. Luego de aproximadamente medio minuto su expresión pensativa se transformó en una de realización. Olvide devolver la bicicleta que rente. Aplastando a la maldición cabeza de mosca en su puño, una sensación de alivio lo recorrió. Se había quitado de encima una diminuta espina que le había estado molestando todo este tiempo. Pero esa sensación no duró mucho. ¿Eso era todo? Apoyó su cabeza en la corteza del árbol, leves rayos de sol iluminaron su rostro. Supongo que es algo incómodo, pero dudo que sea algo que debería importarme a estas alturas y no es como si me hubiera descuidado mientras la rentaba, así que las probabilidades de que den conmigo a través de ello son bastante ínfimas. ¿Tú qué piensas? Apartando su vista de la copa del árbol, observó a la diminuta maldición que emitía unos agudos zumbidos y le observaba con expresión nerviosa. Aunque no es como si Ryu pudiera verla de todos modos. Si yo también lo creo, seguro que no pasará nada. Digo, he hecho cosas peores solo para reunir algunos de mis materiales de ensamblaje. Murmuró para sus adentros mientras levantaba su puño en el aire para inmediatamente estrellarlo contra la inofensiva maldición. Critical hit. La enérgica voz de sus guantes se hizo presente como un relámpago, casi aturdiendo a Ryu mientras contenía la fuerza del impacto. ¿A la primera? Eso casi nunca pasa. Parpadeó con un poco de sorpresa mientras el porcentaje de sus guantes continuaba incrementando lentamente. Parece ser que mi suerte en este día comienza a mejorar, aunque sea un poco. Incluso si no es mucho, cualquier pizca de suerte es más que bienvenida. En especial si se trata de otra de estas tediosas cosechas de maldiciones. Pero aún así, ¿qué lento es? Estas maldiciones son de la más baja categoría y aún así. Debería haber cumplido las condiciones de conjuración con estas maldiciones salvajes en lugar de uno de mis muñecos malditos.
Como sea, ya no puedo hacer nada, debería alegrarme de ser capaz de empezar con la restauración de mis exploradores tan pronto. Pero aún no son suficientes, tendré que enviar a cazar a más de un par de escuadrones para reponer los números faltantes. Tal vez el escuadrón de OC. Desde la finalización del desarrollo de Miyatsu, Cursed Hunter, hasta la actualidad siempre he tenido problemas en el aspecto de la acumulación de maldiciones. Aún recuerdo lo difícil que lo pasé cuando era únicamente yo quien las cazaba, pero ahora es tan sencillo como simplemente tomar a los muñecos malditos del tipo exploradores y luchadores, y ordenarles salir en busca de maldiciones. Es sorprendente, hasta ahora ha sido difícil hallar un método más eficaz que este. Pueden hallar los escondites de otras maldiciones fácilmente porque ellos mismos lo son. Con las órdenes correctas pueden trabajar como un gran equipo que coopera entre sí. Pueden pasar totalmente desapercibidos ante las personas comunes gracias a su naturaleza elusiva. Y la mejor parte, no importa cuán mal lo pasen, jamás se quejarán al respecto. Aunque eso último es obra mía. Después de todo, ¿quién querría escuchar los balbuceos incesantes de estas abominaciones inhumanas todo el día? Aprecio lo suficiente mi propia cordura como para no exponerme a esa tortura, gracias. Razón por la que la primera orden que les he dado a la gran mayoría de mis muñecos malditos siempre ha sido volverlos incapaces de emitir sonido alguno. ¿Y quién me puede culpar? Luego de unos segundos, Ryu encapsuló rápidamente a la maldición que sostenía antes de que ésta se hiciera pedazos, y luego de tantear la cápsula maldita, que era de un tamaño menor al de una canica, lo lanzó en dirección a la vasija de un muñeco de Tanuki con ojos de caracol, quien saltó felizmente para tomarlo. Aún así el nivel promedio de las maldiciones que capturan no pasan del tercer grado. ¿Quién diría que reunir un ejército de maldiciones poderosas sería tan difícil, aunque no es de extrañar? En primer lugar, el rango de acción de mis escuadrones de muñecos malditos se encuentran llenas de restricciones con tal de no llamar la atención de ningún hechicero o persona. Por lo tanto, la fuerza de estos no debe ser superior a un tercera categoría promedio, causando que al encontrarse con una maldición realmente problemática se vuelvan incapaces de hacer gran cosa aparte de avisarme. Y contando con que únicamente pueden salir por la noche, el momento donde me es más fácil escabullirme para ayudarlos, el ritmo en el que gano maldiciones es mucho menor al ritmo en el que las pierdo. Excluyendo a los que he convertido en herramientas malditas, en este preciso momento cuento con tan solo unas 700 maldiciones de cuarta a tercera categoría, más de 50 maldiciones de segunda categoría, y tan solo 6 maldiciones de primera. Comparándolo con el arsenal de maldiciones de cierto hechicero al que deberé enfrentarme en algún punto, esto es más que vergonzoso. Critical Hit. Suspiró pesadamente antes de comenzar con el proceso de encapsulamiento. Si tan solo fuera más fácil. Las situaciones en las que debo escabullirme de casa para encontrar a una poderosa maldición que acabo con unos de mis escuadrones no son tan comunes como me gustaría. Pero imagina mi sorpresa cuando tan solo ayer, eso sucedió 2 veces. En cuanto a la primera señal, el camino y la dirección de la que provenía ya me sonaba, por lo que no me fue difícil llegar, pero aún así, encontrar al responsable de acabar con uno de mis escuadrones ha sido casi imposible. Ayer tan solo tuve la oportunidad de intentar rastrearle alrededor de un par de cuadras cercanas, cosa que fue un poco difícil debido a la lluvia y a que no buscaba llamar la atención de las personas circundantes. Lo cual me hizo perder un montón de tiempo, y al cabo de una hora de una búsqueda sin resultados recibiría la segunda señal proveniente del alcantarillado. Cuyo resultado fue más que aceptable. Pero aún con las dificultades pude cerciorarme de una cosa. El lugar en el que la señal de cada muñeco maldito de mi escuadrón fue extinguido sin piedad fue en Ikodo Park, el mismo sitio en el que me encuentro. Girando su cuello para observar brevemente a sus alrededores del frondoso y solitario parque, unas sensaciones extrañas le invadieron. Y pensar que me encuentro a tan solo unas cuadras de donde inició todo. Los minutos pasaban. Mientras el cuerpo de Ryu continuaba golpeando a las diminutas maldiciones restantes a un ritmo moderado y lanzando las cápsulas a la vasija de Miseki. Pero su mente se encontraba ocupada en otra parte. Ryu se había esforzado mucho para no darle una mayor importancia a aquella aterradora experiencia, enterrándola bajo el giro radical que había dado su percepción de la vida con la revelación del mundo en el que se encontraba y el posterior despertar de su nen. Pero simplemente olvidar por completo el día que había marcado un antes y un después no era cosa fácil. Aún podía recordar muy vívidamente esa noche.
Ese instinto que lo movió para proteger de alguna manera a aquellos a los que consideraba vulnerables, ese miedo que sintió al encontrarse frente a frente con esa maldición que pudo haberle arrebatado su segunda oportunidad para vivir, esa impotencia que lo marcó al verse reducido a huir malherido y rodeado de lo que más odiaba. Imprisoned Sul. Tras soltar aquellas palabras de manera casi automática, cerró sus ojos y suspiró liberando lo que sea que hacía sentir su corazón más pesado de lo usual. Da igual, no voy a lidiar con eso ahora mismo, ya fue más que suficiente con lo sucedido en Tokio, hoy es mi cumpleaños. Y solo yo decido cómo quiero pasarlo. Levantándose de golpe, lanzó la cápsula que contenía a la última de las maldiciones que le habían traído sus muñecos malditos. Después de todo no elegí este sitio por esa razón. Tal vez fuera porque había estado evitando acercarme a este lado de la ciudad todos estos años, pero ahora que me he dado cuenta. Para ser un punto de partida de rutas de senderismo bastante popular. Por lo que he oído. Este sitio está realmente vacío. Incluyendo el día de ayer, ni siquiera me he topado con nadie más que con estas diminutas maldiciones a las afueras. Y sumado a lo sucedido hoy, solo puedo pensar en una cosa, ahora que no me encuentro atado a ninguna limitación. ¿Que me impedía usar este sitio como una guarida temporal? Parece mucho más adecuado para el acondicionamiento de maldiciones que mi habitación, y más cómodo que algún oscuro departamento abandonado. Supongo que está decidido. Dicho eso, Ryu se dio la vuelta hacia Miseki y metió su mano con cuidado en el almacén espacial que representaba la vasija pegada a su brazo. Y tras unos minutos un peluche algo familiar se había sumado a la pequeña multitud. Cubierto de arriba a abajo por agujeros de tela desgarrada y un charco de líquido amarillo luminiscente ubicado donde debería estar su hocico. El gran peluche de oso se elevaba por encima de cualquier otro muñeco maldito presente solo siendo comparable con Miseki. Goriku observó lentamente con los ojos dentro de su hocico de un lado a otro, hallándose brevemente confundido por su reciente despertar. Hasta que fijó su mirada en el humano frente a él. Y entonces, siendo fiel a su naturaleza, emitió un grotesco gruñido con una voz distorsionada mientras cargaba en contra del humano con la intención de causarle el máximo sufrimiento posible. Pero antes de permitir que diera un segundo paso, Ryu solo dijo dos palabras. Goriku, detente. Y al instante, como si algo desde lo más profundo de su alma obligara a la maldición a escuchar, obedeció la orden congelándose en su posición. La misma reacción de siempre, en serio me sorprende cómo las maldiciones son capaces de olvidar tan fácilmente. Dijo mientras le dedicaba una mirada indiferente al gran oso de peluche, quien no paraba de gruñir en su dirección. Si es que se le podía considerar un gruñido al extraño sonido que emitía. Uno de los aspectos más útiles, y a la vez uno de los más peligrosos de mi habilidad, Imprisoned Soul, son las órdenes. En el momento en que una cápsula maldita se une a un cuerpo lo suficientemente compatible y capaz de contener su poder mediante la posesión forzada. Su voluntad, no, su alma, queda completamente a mi merced. Para lograrlo es obligatorio darle un nombre único mediante el engorroso ritual que lo fusiona con su nuevo cuerpo y una vez la cápsula quede atada a ese nombre, será imposible para la maldición desobedecer cualquier tipo de orden mientras se utilice. Es tan simple como eso. Pero claro, una habilidad de tal magnitud no carece de fallas. Lógicamente, estas dependen en gran medida del nivel intelectual de la maldición. Si por ejemplo tomara a una maldición de cuarta categoría y le ordenara evadir a ciertas personas en específico mientras sigue a otra, es poco probable que lo comprenda y por lo tanto falle en ejecutar la orden. A fin de cuentas son seres inherentemente malvados, cualquier cosa que no involucre atormentar a las personas hasta el desgaste escapa de su naturaleza. Bichos raros, ¿cómo pueden disfrutar el torturar a otros seres conscientes como si fuese lo más natural del mundo? Inclinando su cabeza, una multitud de muñecos malditos le miraban con ojos desorbitados desde cada parte de sus costuras, una fría e intensa ola de malicia impregnaba el aire. No hace falta decir quién es el objetivo de aquel profundo odio. Ryu apartó la vista hacia el cielo nublado. Ustedes no merecen empatía alguna. Así que es diferente. Afortunadamente existe una manera de superar aquel defecto y hacer que cualquier maldición se vuelva mucho más capaz de lo que aparenta. Y eso es mediante la repetición y el aprendizaje. Si quiero que una maldición siga mis instrucciones al pie de la letra, sin importar su inteligencia o categoría, debo poder transmitirle la esencia de la orden, y una vez que sean capaces de entenderlo, la misma orden se volverá una inamovible regla a seguir.
Por supuesto, hacer eso toma una enorme cantidad de tiempo, pero solo se vuelve más fácil entre más inteligentes sean y más cosas logre enseñarles por el método más eficiente existente. La fuerza. Después de todo, sin importar el cuerpo que habiten, las maldiciones son maldiciones. Aún en medio de los entrenamientos para convertirlos en unos vasallos mínimamente útiles, los intentos de hacerme daño no son raros. Otra razón para no sentirme mal al respecto. Pero para ir directo al punto, es normal que las maldiciones continúen manteniéndose tan desafiantes por un largo periodo de tiempo después de convertirse en muñecos malditos, pero tarde o temprano a esos mismos vasallos rebeldes les será, irónicamente, complicado siquiera desarrollar la idea de rebelarse contra mí. Mucho menos la de intentar tomar mi vida. Aunque claro, no falta quienes aún siguen intentándolo hasta la actualidad. Ignorando los molestos ruidos provenientes de Goriku, observó una figura que de entre la multitud de muñecos rotos e inquietantes lograba destacar de algún modo. Sus ojos cristalinos con chispas rojizas escondidas en sus profundidades y un cuerpo de tela corroída repleta de costuras desde las garras con las que sostenía su aparentemente frágil cuerpo hasta el moño carmesí que se ataba en su regordete cuello. Takoma se encontraba con su habitual actitud indiferente. El porqué de su estado no es para nada un misterio. De entre todos los muñecos malditos que he sometido al entrenamiento, Takoma no solo se encuentra entre los más problemáticos, sino que no hay punto de comparación. Es como si la sola idea de someterse a mí le pareciera lo más indigno y degradante de la historia. Por lo que naturalmente, este no sigue las órdenes que le doy al pie de la letra. Con solo decir que me vi obligado a reforzar y reinventar gran parte de mis métodos de enseñanza por su culpa ya dice mucho. Más que inteligente, es terriblemente astuto. No puedo contar todas las veces que fue capaz de encontrar un vacío legal en una de mis órdenes, no importó que cada vez las fuera haciendo más específicas. Comenzó con evidentes ataques a traición cada vez que apartaba la vista de él, hasta llegar al punto de utilizar a las maldiciones a las que se enfrentaba a su favor. Y en cada oportunidad el bastardo siempre encontraba la manera más inesperada de intentar hacerme daño, la mayoría de las veces apuntando a mi garganta. Pero al final fue su inteligencia la que le jugó en contra. Ya que por eso mismo ahora se encuentra completamente encadenado a una exorbitante cantidad de comandos sumamente específicos, incluyendo por supuesto las órdenes que soy capaz de dejar pregrabadas. Claro, como si inventar y recordar el nombre de más de 700 muñecos malditos no fuese lo suficientemente difícil. Sacudiendo su cabeza con inconformidad, dirigió su atención de nuevo hacia el muñeco agujereado que finalmente había cesado su rabieta. Entonces, parece que lo hemos estado posponiendo más de lo debido. ¿No lo crees? Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras crujía sus puños con calma. ¿Qué te parece si empezamos de una vez? Nuevo recluta. Acentuando esa última parte con un tono amenazador. Ryu tenía una certeza. Iba a hacer que la maldición se arrepintiera de haber tenido la desgracia de nacer como tal. Y una vez marcado el inicio. Muy pronto aquella pequeña sección del solitario parque se vio repentinamente colmado de una cantidad casi incesante de ruidosos impactos capaces de estremecer las copas de los árboles circundantes. Luces fugaces volaban de un lado a otro con una velocidad pasmosa, cortezas de árbol explotaban en el aire con tan solo un roce de estos y enormes cráteres se formaban cuando impactaban con el húmedo césped. De vez en cuando la voz de Ryu se oía a la distancia, con contenidos que variaban entre órdenes autoritarias y burlas sarcásticas, continuando así por varias horas en las que gradualmente algo comenzaba a cambiar. En algún punto aquellas órdenes directas, de alguna manera se habían terminado convirtiendo en reclamos exasperados. Goriku, ¿tú serás inepto? Atácalo. Exclamó Ryu con voz descontenta. A su alrededor, el pequeño hermoso fragmento de la naturaleza que Ryu había escogido como una sala de entrenamiento ahora se encontraba visiblemente deteriorado. A pesar de haberse esforzado para no causar ningún destrozo lo suficientemente grave para que fuese imposible no notarlo, no bastó para que la guarida secreta del parque ahora se viese como si un tornado hubiese arrasado con el lugar. Ryu se encontraba actualmente en medio de una diminuta planicie, la multitud de muñecos malditos había desaparecido casi en su totalidad a excepción de unos 4, entre ellos Takoma, Miseki y por supuesto, quien definitivamente no será candidato a vasallo del mes. Hasta ahora todo había transcurrido sin problemas. Goriku había logrado aprender exitosamente algunas posturas defensivas y ofensivas básicas, rastrear enemigos y defender a Ryu de cualquier ataque potencial.
Y no es que haya sido cosa fácil, entre más alejado de la voluntad de la maldición se encuentre la orden, más difícil resultará enseñársela. Pero para nada algo imposible. El problema viene a ser, que no puedo hacer que utilice su técnica. Para los muñecos malditos debería resultarles lo más natural del mundo utilizar sus técnicas a la hora de combatir algún enemigo. Por esa razón intenté recrear su batalla del día anterior al dejarlo luchar contra Takoma. ¿El resultado? Una humillación aún peor que la última vez. A pesar de haberles dado la orden de no causarse daños graves entre sí, Takoma solo se digna a lanzarlo de un lugar a otro como si no le importara nada. Su actitud poco colaborativa no es de extrañar. Es decir, cada vez que me encuentro en peligro siempre espera hasta el último segundo para intervenir cuando otros muñecos malditos ya habrían saltado en mi defensa. Así que de principio a fin Goriku no tuvo ninguna oportunidad para utilizar su técnica. Por ello lo he colocado contra alguien que se encuentra más o menos a su nivel. Un enorme muñeco maldito de semi-primera categoría con forma de una especie de león albino con características de anfibio. Antes solía ser una enorme maldición capaz de hacer temblar los edificios cercanos con sus movimientos, en su momento representó un verdadero reto a la hora de capturarlo ya que no poseía nada que pudiera considerar un ritual, su titánica fuerza fue más que suficiente. Pero nada que una enorme cantidad de aliados, poderosas bombas casi inagotables de energía maldita y una buena estrategia no pudieran superar. Obviamente, si de entrenamiento se trata no permito que utilicen todas sus capacidades en su máximo esplendor. No quisiera crear algún daño irreversible en propiedad privada, y por consecuente atraer atención indebida. Pero aún así, me sorprende que en cuanto a fuerza física, Goriku se encuentre casi a su altura. Tal vez sea porque son bastante compatibles en ese aspecto, uno más especializado en defensa y otro en ataque, que no han parado de luchar a corta distancia entre sí. Lo que ha dado como resultado en que Goriku aún no utilice su técnica de proyectil sofocante. Y si no puedo hacer que lo utilice, no seré capaz de convertirlo en un comando a seguir. ¡Qué fastidio! Mientras la lucha entre maldiciones continuaba, Ryu se masajeó las sienes antes de emitir su próxima orden. Goriku, Kimba. Deténganse. Con eso ambos muñecos malditos que se encontraban peleando a unos cuantos metros de distancia se congelaron repentinamente antes de mirar a Ryu. Rascándose la barbilla, Ryu intentó pensar en una razón. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Susurró con una pizca de frustración. ¿Por qué no lo utiliza? ¿Acaso es que el cuerpo que le di no es tan compatible como creí? Pensó Ryu antes de observar a sus muñecos malditos con alarma en sus ojos. Pero entonces eso significaría que es de aquellos cuyo ritual desaparece tras la posesión forzada. Y eso sería, más que decepcionante. Pero eso no podría ser. Las características que tomó tras la asimilación indicaban lo contrario. Tiene que haber otra explicación. Comenzó a dar vueltas en círculos mientras buscaba otra posible razón, antes de detenerse abruptamente. Tal vez simplemente no se ha recuperado lo suficiente de nuestra lucha del día anterior. Sí, eso tiene sentido. Entonces creo que lo mejor sería dejarlo estar por el momento. No conseguiría nada simplemente obsesionándome con esto. Pensó con decisión antes de comenzar a recoger sus cosas y tras unos minutos ya se encontraba de camino a la salida del parque. El atardecer aún se hallaba un poco lejos. Pero el sendero apenas se encontraba iluminado por la luz que se filtraba de las nubes. En sus brazos se hallaba un peluche de Tanuki casi indistinguible de cualquier otro peluche normal. Ryu mantenía casualmente la palma de uno de sus guantes rubí en la boca del jarrón que Mizuki sostenía. El porcentaje grabado en sus guantes se reducía gradualmente. Para el entrenamiento había necesitado utilizar una enorme cantidad de energía maldita, pero para finalmente desactivar su habilidad necesitaba liberar la cantidad sobrante en algún lugar. Por eso lo más seguro era almacenarlos como baterías malditas dentro de su inventario andante, Mizeki. Y junto con el hecho de que sus baterías malditas desaparecen al cabo de 24 horas, es que reabastecer sus reservas ya era básicamente una rutina. Nunca se sabe cuándo serían necesarias. Y claro, recordar las consecuencias de su derrota de más temprano ese día era un gran incentivo. Así que tras un día tan ajetreado Ryu decidió tomarse su tiempo antes de volver a su hogar. Luego de caminar por un tiempo a paso tranquilo observando con calma sus alrededores, ciertas estructuras bastante familiares emergieron de entre los árboles, irradiando un leve olor a melancolía. ¿Eh? ¿Por qué hay un sitio así tan apartado de los senderos principales? En cuanto sus botas tocaron la grava fina, el aire pareció haberse hecho más frío.
Los juegos del parque infantil se veían bastante descuidados y la mayoría de sus partes estaban cubiertas de un visible óxido. Como si hubiera sido abandonado hacía bastante tiempo. Tras pensarlo un momento, Ryu se acercó a uno de ellos con una expresión curiosa. Tomando asiento con sumo cuidado, colocó sus piernas en posición y con un leve empuje se impulsó hacia el cielo. Solo para abrir sus ojos con sorpresa en cuanto se encontró repentinamente a 2 metros del barandal de metal con su cabeza apuntando hacia el césped. Las cadenas traquetearon estruendosamente y sus soportes crujieron con agresividad mientras la gravedad lo regresaba poco a poco a su estado anterior. Supongo que está bien divertirse de vez en cuando. Aún meciéndose en el columpio, una leve risa escapó de sus labios. Antes de inclinar su cabeza con semblante serio. Especialmente ahora. Antes de empezar con los preparativos finales para el Festival Nocturno de los 100 Demonios en Kioto. En primer lugar, debo encontrarles un cuerpo adecuado a cada una de mis capturas lo más pronto posible y reparar a aquellos muñecos que han sufrido graves daños. Lo primero no supondrá problema alguno gracias a mis más recientes adquisiciones. Y en cuanto a lo segundo. Lamentablemente para mí, de todas las características que mis muñecos malditos heredaron de su forma como maldición, sanar por sí solos con el tiempo no es una de ellas. Al menos no las partes que no eran originalmente suyas. Y por más bueno que me haya vuelto a la hora de coser y remendar sus partes dañadas, me tomará más de una semana en las que las cacerías no serán para nada fáciles. Pero es algo muy necesario, al fin y al cabo, ¿qué clase de comandante sería si mi ejército no está en condiciones óptimas a la hora de batallar? Aparte de que he invertido demasiados materiales y tiempo a cada una de ellas como para dejarlos ir tan fácil. No importa si se convierten en polvo, si su núcleo sigue intacto puedo seguir utilizándolos a más no poder. ¿Acaso no soy el mejor líder? Aunque cada uno de ellos intentó matarme alguna vez. Aún sigo tratándolos mejor de lo que se merecen. Incluso yo mismo me sorprendo de mi generosidad. Y conjuntamente al proceso de reparación, también he de ocuparme de entrenar a los nuevos reclutas conforme sigan llegando. Luego he de regresar a Tokio después de prepararme lo suficiente como para que lo de hoy no se vuelva a repetir, y con tal de que valga la pena deberé tomar precauciones extras en cuanto a cazar maldiciones de buena calidad. Después tan solo restaría continuar aumentando mis filas hasta que llegue el Festival Nocturno de los 100 Demonios y capturar una enorme cantidad de maldiciones poderosas. Y luego para poder llevar a cabo mi plan necesito cazar aún más maldiciones. Deteniendo su balanceo, Ryu observó a la nada durante unos instantes, antes de sacudir su cabeza con desaprobación. ¿En qué estoy pensando? Con todo lo que me he esforzado para llegar a donde estoy. Exhalo lentamente. Es mi deber. Apartando su atención de aquellos pensamientos, desvío su mirada hacia el muro de árboles al otro lado del parque. Hojas secas bailaban en el aire por encima de un casi imperceptible sendero bañado en oscuridad, extensas ramas crujían mientras se mecían con el viento, camuflando un poco el inquietante silencio que sutilmente se había adueñado del lugar. Y en alguna parte, probablemente muy cerca, una maldición se escondía esperando a su próxima víctima, cosa de la que Ryu era consciente. Pero si hubiera planeado buscar personalmente a una maldición que bien podría haber huido hace tiempo, no habría elegido ir a Tokio en su lugar. Y qué mala decisión había sido. En todo caso, un escuadrón se hallaba allí fuera buscándolos sin descanso, más fuertes y más experimentados que los anteriores. Y si no hay suerte, siempre habrá una próxima vez. Dijo dirigiéndose a Mizuki, que se encontraba a unos cuantos metros del columpio. Por ahora solo me centraré en disfrutar de las comodidades del presente, y qué mejor lugar que este para empezar. Y así pasó el tiempo en el que Ryu se la pasó probando los distintos juegos oxidados del parque. ¿Qué tendría que haber pasado como para permitir que se deteriorara hasta este punto? Por el momento, a Ryu no le interesaba saberlo. Cerca del final de su precelebración de cumpleaños, Ryu terminó sentado en uno de los juegos con una mirada aburrida mientras desplazaba una y otra vez la pantalla de su teléfono. A pesar de todo, seguía siendo una sensación extraña. Lo más apegado que había estado a un aparato tecnológico en su anterior vida había sido su antigua consola, y aunque muy agradecido, su reciente regalo se alejaba mucho de darle aquella sensación que buscaba. Suspiró levemente. ¡Qué decepción! Ya no hay buenos juegos en la Play. Espera, ¿qué estoy diciendo? Mientras seguía navegando por las distintas aplicaciones con el objetivo de matar el tiempo, una repentina publicación de un canal de noticias le saltó en la cara. Su contenido era algo que al menos merecía que le echara un ojo.
El artículo en cuestión trataba sobre los casos criminales más misteriosos de la última década. Algo para nada extraño por lo que interesarse. Ryu frunció ligeramente el ceño. Es raro en realidad, ¿cuándo fue que me interesé tanto por estos temas? No puedo recordarlo. Pero supongo que luego de haber experimentado la opresiva sensación de la muerte inminente múltiples veces, sin mencionar el haber estado muerto una vez, lo raro sería conservar la misma perspectiva sobre esos temas. Tras darle clic, Ryu comenzó a leer atentamente cada sección del artículo de noticias. Y por extraño que suene, la gran mayoría eran casos de los que él había oído hacía años, algunos incluso tenían muchas similitudes con casos bastante conocidos en su vida anterior. Cada uno de ellos con detalles tan escalofriantes que aterrorizarían a una persona común con su mera mención. ¿Debería sentirme afortunado entonces? Si considero el mundo en el que me encuentro, la causa de un par de ellos podrían atribuírsele fácilmente a un desafortunado encuentro con alguna maldición. Y sabiendo lo que sé, los intentos de los hechiceros por encubrir lo que para mí es obvio incluso podrían hacerme reír. Pero hablamos de vidas humanas, así que ni hablar. Al final, aquel artículo no había hecho más que ensombrecer un poco el humor de Ryu, así que pronto se había decidido por dejarlo por ahora y regresar a su hogar con sus padres. Pero justo en el último instante sus ojos se fijaron en un breve párrafo al límite de la pantalla, que poseía elementos que le resultaban extrañamente familiares. Tal vez fuera por curiosidad o porque en el fondo supo inmediatamente de lo que trataría que su dedo se movió por sí solo. Y en cuanto deslizó la pantalla su corazón comenzó a acelerarse. Aquella sección del artículo se encontraba a un nivel completamente diferente a sus ojos, puesto que no se trataba de otro caso más en la montaña de desgracias y tragedias que se acumulaban año tras año en Japón. Este acontecimiento se encontraba vinculado a él, aunque muy sutilmente. El párrafo inicial lo anunciaba sin dejar espacio a la duda junto a la imagen de aquel sitio que tenía grabado a fuego en su memoria. El 12 de junio del año 2010 en la ciudad de Kamakura, Japón, aproximadamente a primeras horas de la mañana, se encontró el cuerpo sin vida del presunto asesino en serie conocido como. Ryu procesó rápidamente el significado de aquellas palabras mientras el mundo parecía desvanecerse a su alrededor. Era imposible confundirlo. Podía reconocer aquella fecha con facilidad. Era la misma noche de su encuentro con la maldición ciega, cosa que lo desconcertó. Pero aún así no logró hallarle sentido al hecho que le seguía a continuación. ¿Qué tenía que ver un asesino serial con lo que le sucedió? ¿O porque siquiera estaba en una página de noticias en primer lugar? Algo no encajaba o tal vez aún no tenía el panorama completo. Con algo de inseguridad desplazó la pantalla y cuando los siguientes fragmentos del contenido digital se revelaron ante él, dudó de si realmente quería continuar y descubrir algo que no le hacía falta saber. Se suponía que no iba a lidiar con esto hoy. Pero ya era tarde, una insaciable necesidad por conocer la verdad ya había comenzado a brotar en su interior. Apartando las dudas de su cabeza, sus labios secos se separaron y una débil voz escapó de ellos. Necesito saber. Mientras los minutos pasaban, las nubes comenzaron a ensombrecer el pequeño parque de juegos. Las sombras retorcidas de los altos árboles cercanos se extendían con el paso del tiempo, el viento aullaba y la temperatura bajaba cada vez más. Ryu desplazaba frenéticamente la pantalla con la intención de absorber cada gota de información que ese artículo podía brindarle. Y cuando eso no fue suficiente se dirigió a otra, y luego a otra. Hasta sumergirse cada vez más profundamente en el abismo del perturbador caso mientras la mirada de Ryu se oscurecía con cada nueva revelación que hacía. Pero era extraño, con cada sitio nuevo en el que buscaba la información parecía hacerse más y más incompleta. Más específicamente en lo que respecta a la noche del fallecimiento del asesino cuyo nombre le sonaba haberlo oído en alguna parte. Tal pareciera que los hechiceros hicieron un gran trabajo a la hora de disolver la verdad. Pero aún así continuó. Hasta que en algún punto todos los fragmentos dispersos de información que parecían ser los diminutos restos recortados intencionalmente de una investigación más amplia comenzaron a encajar lentamente en su cabeza. Y la macabra imagen que armaba era algo profundamente desagradable. El rostro de Ryu yacía congelado en una expresión de inquietud y desagrado, y sus manos temblaban mientras se contenía de aplastar su preciado regalo. Era la primera vez que sentía tal nivel de repulsión hacia otro ser humano. Tal vez por lo cerca que estuvo él mismo de convertirse en el reemplazo del cuerpo que se encontró en aquel sitio es que se sentía tan personal. Muchas de las cosas que había pasado por alto a lo largo de los años ahora comenzaban a tener sentido.
Y ahora la vergüenza se unía al torbellino de emociones que lo colmaban. Con un sonido inesperadamente fuerte, su mano repentinamente se hallaba cubriendo sus ojos. ¿Cómo pudo haber sido tan ignorante? Aún apretando los dientes, Ryu liberó parte de su desconcierto hacia el exterior. Lo que vivimos aquella noche no fue más que la punta del iceberg. Cambiando finalmente su expresión, un brillo perspicaz iluminó sus ojos. Todo tenía relación. Aquella casa abandonada fue tan solo uno de los tantos escenarios donde se llevaron a cabo actos tan retorcidos meramente realizables por un auténtico psicópata. Dejando como evidencia el horroroso estado de cada una de sus innumerables víctimas. Y apenas ahora lograría recordar dónde había escuchado el nombre del bastardo responsable de tal carta de desprecio al valor de la vida humana. Nishimura. ¿No fue acaso uno de los tantos desvaríos de aquella maldición ciega? Oh. Ya veo. Un escalofrío recorrió su espalda en cuanto se dio cuenta. Desde ese momento, no fuimos solo nosotros. La extraña sensación que tuve de este parque mientras lo observaba de lejos y el cuerpo perteneciente a Nishimura que se encontró en la escena del crimen. Aunque aún se encontraba asimilándolo, pronto su visión de los sucesos de aquella noche comenzó a resquebrajarse desde sus cimientos tomando un significado más aterrador. ¿Nos estuvo siguiendo a partir de ese momento? ¿Pero por qué? Según los registros, ese psicópata no tendría razones para ir tras unos niños solo porque pasaban cerca. A menos que haya querido encubrir algo. Levantándose del columpio. Una leve mirada de alarma se pintaba en su rostro. ¿Pero qué sería? Girando su cabeza, un sendero entre los árboles cubierto de hojas y ramas secas entraba lentamente en su campo de visión. Si alguien no le prestara la suficiente atención, sería casi imposible no pasarlo por alto. De pronto, un muy mal presentimiento lo asaltó. Había algo de ironía con respecto a que una maldición nacida a partir de una de las numerosas víctimas del difunto asesino en serie haya sido la culpable de acabar con el responsable de su creación, y en el proceso salvándole la vida de manera indirecta. Si esa maldición no se hubiera encontrado allí en ese momento, o si por el contrario aquel psicópata no hubiera aparecido en el momento justo, quién sabe cómo hubiera terminado. Ese era un pensamiento bastante aterrador. Pero actualmente, otro pensamiento igual de aterrador si no más, ocupaba la mente de Ryu. Sin perder de vista el oscuro sendero, Ryu tragó saliva mientras escondía su teléfono y dejaba su mochila en un lugar apartado con algo de inquietud. ¿Y si no fue la única? ¿Y si la maldición en este parque en realidad? Ryu no alcanzó a terminar la frase. Porque en ese mismo momento recibió su respuesta. De forma totalmente inesperada, su cabeza fue repentinamente asaltada por los sonidos estridentes que sonaban como los gritos desesperados de un cúmulo de almas en pena mientras clamaban por ayuda antes de desaparecer casi inmediatamente. Todas las alarmas internas de Ryu saltaron de golpe. Hacía tiempo que se había acostumbrado a las dificultades de mantener una conexión con cada uno de sus muñecos malditos mientras las señales se hallaban activas, por lo que no se sorprendió por el repentino sonido. Tampoco fue por la rapidez con la que su conexión fue cortada, ni porque la dirección de la señal provenía del lugar que había estado observando con anterioridad. Básicamente porque no tuvo nada de tiempo para eso. Porque allí fuera en el sendero oculto, sentía como algo terriblemente malo se acercaba a su ubicación rápidamente emitiendo una presión que haría que alguien incapaz de sentir la energía maldita como él sintiera escalofríos. Esa imponente presión era mucho mayor a lo que cualquiera de sus muñecos malditos pudieran llegar a crear. Una gota de sudor recorrió su rostro mientras se tensaba en una postura defensiva anticipando lo peor. Ya estaba aquí. Los árboles se mecían y el propio aire parecía congelarse con su presencia. Pronto una silueta surgió de entre los oscuros árboles, trayendo su irreconocible figura frente a la titubeante mirada de Ryu. Y en cuanto sus ojos se encontraron, la oscuridad nuevamente lo recibió en su abrazo. Fin del capítulo. Nota del autor. Hola de nuevo, solo paso por aquí para comentarles un par de cosas antes de comenzar con lo que sería la primera pelea importante de mi fanfic. Y es que con las reglas tan estrictas que establecí con respecto a las habilidades del protagonista, habrá algo de dificultad en cuanto a encajar todo correctamente. Pero eso no es una preocupación real, porque si algo sobra son las ideas. Puede que les sorprenda o no, pero en mis planes originales tenía contemplado que esta primera mitad del arco ocurriera en un solo capítulo. Desde los inicios del capítulo 5 hasta el final de este capítulo. Y pues, se me fue un poco de las manos XD, pero al menos ahora saben qué esperar de los próximos capítulos. Y por último, para aquellos que llegaron hasta aquí, solo me queda decir.
Gracias por ver.